anteriores. Del dicho al hecho. Usted sabe que del dicho al hecho es parte de una conocidísima frase que usamos en los países latinos y en España, ¿sí? Que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y que nos habla de que de lo que uno dice hasta la concreción de lo que uno dice, a veces hay un tramo largo, ¿no? Y que no siempre uno puede confiar en que lo que se dice todo se va a cumplir. ¿Por qué? Porque hay veces que del dicho al hecho gente se desvía, deja de hacer lo que tiene que hacer y no siempre el dicho llega a ser hecho. Por eso dice, hay mucho trecho. Y estoy centrado en algunos dichos de Jesús. Ojo, no estoy diciendo que el Señor miente, no, para nada. Yo estoy centrado en algunas cosas que el Señor dijo que se cumplían, pero que no todas las vemos cumplidas. Hay un trecho, y lo que estoy tratando en esta serie es enseñarle el trecho e ir achicando el trecho. Ir achicando el trecho. Y bueno, no voy a hacer mucho de por eso digo, escuche las primeras dos mensajes. Le voy a hacer un repaso muy rápido de la introducción. Estamos leyendo Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16 al versículo 21. Lo vamos a leer. Cuando llegó a Nazaret, donde se había criado, un sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Allí se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el lugar donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar el año en que el Señor nos dará su favor. Luego cerró el libro, se lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían los ojos puestos en él. Versículo 21, y este es el versículo lema del que me estoy tomando. Dice: entonces él comenzó a decirles aquel día, aquella mañana, en la sinagoga, en Nazaret, les dijo: esta escritura acaba de cumplirse hoy. Diga conmigo, hoy, delante de ustedes. Como les explicaba, generalmente la costumbre era que en las sinagogas leían diferentes tipos o clases de personas que eran escogidas para leer. Uno de ellos era un invitado al que consideraban maestro. Leía el encargado de la sinagoga, leía a algún rabino de la sinagoga, y a veces alguna persona que estuviera en la ciudad en el día de reposo y que fuera a la sinagoga ese día, que fuera considerado una persona, un maestro o alguien respetable, también se le invitaba a leer la escritura. Y ese día lo invitaron a él a leer. Quiere decir que lo tenían bastante bien considerado, aunque no es tema de esta serie, pero después de eso usted se dará cuenta, después de lo que él leyó, no tenían tanta fe como decían tener. Lo invitaron a leer. Y él dice que leyó intencionalmente porque encontró, decía aquí, ese pasaje en Isaías, que realmente es Isaías capítulo 61. Encontró ese pasaje en las Escrituras y leyó este pasaje de Isaías 61 intencionalmente. ¿Por qué? Porque el resultado de encontrar es el resultado de buscar. Entonces él se ve que buscó, llegó hasta eso y leyó ese pasaje que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió y me ha enviado a... Y ahí leíamos. Lo leyó intencionalmente. ¿Por qué? Porque esa lectura venía con un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Hay un nuevo tiempo que está comenzando. Hay un tiempo que estoy inaugurando. Yo le decía la otra vez, es como que estaba el listón allí y el Señor agarró la tijera y cortó el listón. ¿Vieron cuando alguien inaugura algo que lo invitan a cortar el listón? Bueno, es como que Jesús ese día en Nazaret tendría un listón y agarró la tijera y dijo: hoy se cumple esta escritura. ¡Tac! E inauguró un tiempo. Inauguró un tiempo. Y yo les explicaba la semana pasada que el pasaje original que leyó, que es Isaías capítulo 61, hablaba de la liberación de Israel del cautiverio como un año de jubileo. El año agradable, el año de jubileo realmente era. Ahora, la liberación de Israel del cautiverio
Fue algo, o sea, cuando Isaías escribió Isaías 61, ese pasaje tenía diferentes etapas de cumplimiento. La primera era la liberación de Israel del cautiverio babilónico. Bueno, lo sabemos, el pueblo fue libre, pero tenía otros dos cumplimientos, porque habla de el día de la venganza del Señor, que habla de el tiempo del día del juicio, de la segunda venida de Cristo. Eso todavía no ha pasado. Así que un cumplimiento tiene que ver con el Israel libre de Babilonia. Un cumplimiento tiene que ver con el día de la venganza del Señor, o el día del juicio, lo podemos llamar. Ahora hay un cumplimiento intermedio y Jesús estaba cortando el listón. Por eso tampoco habló del año de la venganza del Señor. Jesús no lo leyó. No registra que lo haya leído aquel día. Llegó hasta aquí. Quiere decir que este segundo cumplimiento tenía que ver con un cumplimiento que muchos entendieron en aquel entonces que iba a ser un cumplimiento natural, como había sido en la liberación de Babilonia. ¿Por qué? Porque Israel políticamente se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano. Pero Jesús no hablaba de traer libertad, de todo esto, de las buenas noticias. No lo hablaba como algo natural. Lo hablaba como algo espiritual. El cumplimiento de esta escritura, cuando Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura, acaba de cumplirse hoy, ese cumplimiento tenía que ver con algo espiritual. Diga conmigo, espiritual. ¿Por qué? Era un plano distinto al plano natural. Porque en aquel entonces, la verdad, y hasta el día de hoy, hay muchas personas cautivas. Hay muchas personas que viven escuchando malas noticias. Hay muchas personas que viven quebradas. Hay muchas personas que viven atadas. Y yo les hablaba, lo leí otra vez en la versión Reina Valera 60, si lo podemos poner allí. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La primera entrega, hace 15 días atrás, yo le hablaba de que Jesús hablaba de que habíamos sido enviados a dar buenas nuevas, o sea, buenas noticias. Y la verdad es que el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias, no hay otra cosa, son buenas noticias. Y vivimos en un mundo plagado de malas noticias. ¿Cuántos de ustedes el último mes han recibido malas noticias? ¿Cuántos recibieron más de una mala noticia? ¿Cuántos recibieron más de 10 malas noticias? Sí, yo puedo decirle, si no llegué a la centena le pego en el palo. La cantidad de malas noticias que recibimos todo el tiempo, ¿verdad? Ahora, las malas noticias se combaten con buenas noticias. A veces estamos tan acostumbrados a escuchar todas pálidas, 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 pálidas. Alguien se tiene que levantar y decir, no todos son pálidas, hay buenas noticias. Y esa es tarea de la iglesia. Eso le decía la primera entrega. La tarea de la iglesia es predicar el Evangelio, que son buenas noticias. La gente recibe todo el tiempo, usted recibe todo el tiempo malas noticias. Entonces ya es hora de entender, de usted recibir las buenas noticias. Usted es un hijo de Dios. Yo sé que la enfermedad es real, yo sé que a veces la pobreza es real, yo sé que a veces las situaciones son reales, las heridas son reales, pero usted es un hijo de Dios y usted puede recibir, hay buenas noticias para usted y usted puede compartir buenas noticias. ¿Estamos aquí? Ahora, la semana pasada le hablaba de 5 buenas noticias que este pasaje nos muestra. Y no las puse en el orden que están allí, pero le voy a hablar de 5 buenas noticias que tenemos. Las dijo Jesús aquí en la versión Reina Valera. Número 1, la primera buena noticia, anunciar libertad a los cautivos. Segunda, poner en libertad a los oprimidos. Tercer buena noticia, dar vista a los ciegos. Cuarta buena noticia, sanar a los quebrantados de corazón. Quinta buena noticia, el año agradable del Señor. Bueno, hoy me voy a centrar. La semana pasada yo le hablé de las 2 primeras buenas noticias que tenían que ver con libertad. Diga conmigo libertad o liberación.
Jesús vino a traer libertad y tremendo tiempo tuvimos la semana pasada, sobre todo después de la segunda reunión. Eso es lo que me gusta a veces de tener una sola reunión, tenemos un poquito más de tiempo para hacer algunas cosas. Pero después de la segunda reunión tuvimos un tremendo tiempo donde el Señor ministraba libertad, libertad, liberación. Y lo va a seguir haciendo, no se crea. Ay, no estuve la semana pasada, pastor, ¿quiere decir que ya voy a ser cautivo toda la vida? No. Libertad a los cautivos, a los oprimidos. Yo le explicaba la diferencia entre cautivo y oprimido, pero eso escúchelo en la reunión de la semana pasada. Hoy quiero seguir adentrándome en estas 5 noticias y voy a hablarle de la tercera y la cuarta que tengo aquí, al menos yo las puse en este orden, que tiene que ver con sanidad. Diga conmigo sanidad. Jesús dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él y lo había ungido. Ungido significa habilitado para. Eso es lo que era la unción. Cuando alguien ungía a un rey, cuando alguien ungía a alguien, un guerrero para algo, lo estamos habilitando para. Por eso yo siempre digo que la unción, cuando uno dice, si yo quiero la unción de Dios, la unción está sobre mí. Sí, bueno, la unción está sobre ti, ¿para qué? Para habilitarte para hacer una tarea. No es solamente para que uno sienta una cosquilla, no, es para habilitarme para yo hacer algo. Y Jesús dijo, la unción del Espíritu me ha ungido y me ha enviado a las buenas noticias. Y entre esas buenas noticias estaba la sanidad. Y hoy quiero hablarte de sanidad física. También yo le decía que varios nos han acusado, o me han acusado, a mí primeramente y a nuestro ministerio, de que no creemos en eso de la sanidad, de la liberación. Mentira, sí lo creemos. Ahora, que no lo hagamos como algunos otros lo piensan o lo ven, pues sí, yo prefiero adorar a Dios que andar buscando diablos por todos lados. ¿Qué quiere que le diga? Esa es la verdad. Aquí usted siempre va a ver que lo más importante para nosotros es que Jesucristo sea levantado. ¿Sí? No estamos todo el tiempo buscando a ver si dónde está el diablo. ¿Sí? Yo sé que cuando Jesús se manifiesta, cuando el Señor se manifiesta, el enemigo huye de allí. ¿Sí? Y si hay alguien que está cautivo, bueno, se puede ministrar, por supuesto. Sí que creo en la liberación. Yo le podría contar cada cosa que hemos visto en el correr de los años, y no lo voy a contar aquí porque la verdad que se siente, no está muy rico, se le va a quitar, bueno, por lo menos le quita el hambre, ¿no? Si le cuento algunas cosas que hemos visto, le quitaría un poquito el hambre. Creemos en la liberación y creemos en la sanidad. Algunos le llaman sanidad interior. Yo le llamo sanidad física, emocional y espiritual, sanidad integral. Yo creo en la sanidad del cuerpo, creo en la sanidad del alma y del espíritu. Diga conmigo, sanidad física, emocional y espiritual. Bien, y hoy quiero hablarte de estos 2 tipos de sanidad. Jesús dijo que Él venía a dar vista a los ciegos y a sanar a los quebrantados de corazón. Y cuando habla de vista a los ciegos, voy a adentrarme, me llamó mucho la atención un artículo que leí acerca de un esfuerzo dirigido por un doctor. Es un doctor de ascendencia hindú llamado Pawan Singh. Tenés ahí la foto, ¿sí? Eso para que diga el pastor está más lindo, ¿verdad? Este doctor, el doctor Pawan Singh, es una eminencia del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha proporcionado, es un hombre que estudia mucho la visión, pero también la neurociencia. Y él ha proporcionado lentes económicos, pero no hablo de este tipo de lentes, sino los lentes internos, para aliviar el problema de la ceguera congénita en la India. Él es de ascendencia hindú y allí en la India hay muchas personas que nacen con ceguera congénita. Y tiene que ver con cataratas, a veces desde que son chiquititos, como el niño. Ceguera congénita. Se desarrolla a partir de cataratas no tratadas. Ahora, después de restaurar la vista a miles de pacientes, Singh llegó a la conclusión de que quitar las cataratas e implantar el lente era la parte más fácil. Aunque pensaba que era la más difícil. ¿Sabe con qué problemas se encontraron? Que era infinitamente más difícil volver a entrenar o volver a cablear el sistema nervioso para que sepa, escuche bien, tenían que enseñarle al cerebro a darle sentido a los datos entrantes. O sea, ellos podían ver, pero
Fíjese lo que pasaba. El cableado interno, si podemos decir cableado entre... ¿sí? Se ríe Gabriel. Ahí lo contratamos a Gabriel para que nos haga el cableado, ¿no? Pero el sistema nervioso interno que iba conectado al cerebro no alcanzaba a procesar la imagen que captaba la lente de la persona. Y la falta de esta reprogramación hace que muchos pacientes desarrollen graves problemas mentales, porque para un cerebro que no puede captar lo que la imagen está viendo, suele ser un tormento poder recibir esa información y no procesarla. ¿Sí me explico? Ahora, ¿por qué le leo esto? Porque esto me muestra, o sea, esto me lleva a una muestra factible del poder sanador de Jesús. Hay una historia en Juan capítulo 9, que voy a leerla rapidito, versículo 1 al 7, que dice, usted la conoce, es la historia del ciego de nacimiento. Dice, una vez Jesús estaba caminando y vio un hombre que era ciego de nacimiento. Sus seguidores le preguntaron, maestro, este hombre nació ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Quién pecó? Jesús le respondió, no es que hayan pecado ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego, diga conmigo, para que en él se muestren las grandes cosas que Dios puede hacer. Estamos hablando de un problema de enfermedad serio. Durante el día debemos, y me encanta el versículo 4, durante el día debemos hacer el trabajo del que me envió. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Lo que había dicho que empezaba en Lucas 4. Porque cuando viene la noche nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Después de decir esto, Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. Luego el ciego fue, se lavó y regresó. Diga conmigo, fue, se lavó y regresó. Ahora podía ver. Este descubrimiento que yo le hablaba del doctor Ciña nos da una apreciación, o al menos cuando yo lo leía me daba una apreciación nueva de lo que Cristo hizo con este hombre. Porque si usted lee la historia, todo Juan 9, no lo vamos a hacer hoy, no es nuestro tema, o sea, no vamos a centrarnos en ese pasaje, pero si usted ve, lo llevaban de aquí para allá, le hablaban, él respondía. No veo un hombre con problemas mentales ni atribulado por ver, pero veo un hombre que era ciego de nacimiento y estaba feliz por ver. De hecho, fíjese que cuán clara tenía su mente este hombre, que ya que podía ver, que a algunos le dice, yo no sé si es pecador, si es profeta, si es esto, si es el otro. Yo lo único que sé es que el hombre hizo barro con la saliva y ahí, yo no veía y ahora veo. Punto. Y esto me da una dimensión tremenda de lo que es el poder de Dios. No solamente sanó los ojos de este ciego, sanó su mente porque estaba bien clarito lo que él pensaba y cómo lo veía, y sanó su cableado interno. Yo decía, wow, qué tremendo el poder de Dios. No solamente sanó la lente, pero le sanó su mente de tal manera de que todo su sistema nervioso podía procesar la información que recibía sin ningún problema. Y eso me habla, familia, de que este es el poder de Dios para sanar. A Dios no le quedan cosas por la mitad. Jesús dice, el Espíritu está sobre mí, me ungió para sanar. Y créame, la sanidad en Cristo, Dios puede sanar completamente. Cuando Jesús leyó la porción de Isaías 61, ahí en Lucas, dio la declaración de misión de lo que Dios le había enviado a hacer, y una de las cosas que Dios le había enviado a hacer era recuperar la vista. Pero yo creo que va más allá de la vista física también. Yo creo que mandó a recuperar la vista tanto física como espiritual a los ciegos. Yo me acuerdo un canto que cantábamos hace muchísimos años, que decía, tan cerca de mí, ¿se acuerda? Tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Y me acuerdo que ese canto decía, muchos ciegos van, pero no le ven, ciegos de ceguera espiritual.
Yo creo en que hay personas que tienen ceguera espiritual. ¿No le pasó a usted que está hablando con alguien y pareciera que es una piedra? Y no lo ve y usted dice, lo estoy viendo, y no lo ve. Y usted dice, pero mirá, esto me pasó, no lo ve. Eso se llama ceguera espiritual. Pero yo creo que Jesús vino, cuando habló vista a los ciegos, Él hablaba de recuperar la vista física como espiritual a los ciegos, librando a la gente de creencias, doctrinas falsas que los tenían presos. Y yo creo en la sanidad física, y la sanidad física es nuestra por la obra de la cruz. Siempre le leo a usted Isaías 53, versículos 4 y 5. Escuche bien. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Diga conmigo, llevó nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros, ¿qué? Sanados. Usted tiene que entender que la enfermedad física Cristo la llevó en la cruz. Por eso cuando alguien está enfermo, una de las primeras veces, cuando yo empiezo a orar por los enfermos, una de las primeras cosas que digo, Señor, esta enfermedad, tú ya pagaste el precio en la cruz para que esta persona sea sana. No solamente pagaste el precio en la cruz para que alguien sea perdonado, pero pagaste el precio en la cruz para que esta persona sea sana, porque dice tu palabra que en la cruz llevaste nuestras enfermedades. Por eso muchas veces cuando voy a orar por un enfermo digo, Señor, esta enfermedad ya la tomaste en la cruz, Señor, la ponemos allí. Bueno, no es que está enfermo Mario, eso es lo que te usé de ejemplo. No. Esta enfermedad la ponemos allí en la cruz, porque tú ya la llevaste. Tú ya la llevaste. Por tu llaga fuimos sanados. Por tus heridas fuimos sanados. Y Jesús, no solamente Él, la sanidad física es nuestra por la obra de la cruz, pero Jesús envió a la iglesia a sanar. Marcos capítulo 16, versículo 18. Esto es parte de lo que Jesús le dijo cuando es la gran comisión contada por Marcos. Cuando habla con sus discípulos dice, también tomarán serpientes en las manos y si llegan a tomar veneno no les hará daño. Además, podrán sanar a los enfermos tocándolos con las manos. ¿Por qué usted dice, por qué cuando alguien está enfermo los tocamos con las manos? Porque yo creo que el poder de Dios a través de la iglesia es soltado cuando oramos por alguien. A veces lo ungimos con aceite. Bueno, la palabra nos enseña a ungir con aceite a los enfermos. Libro de Santiago, no tengo tiempo hoy para hablar de todo esto. Pero por eso oramos por los enfermos y los tocamos y los ungimos con aceite, porque creemos que este versículo, que es parte de la gran comisión, es real hasta el día de hoy. Hoy podemos orar por un enfermo y ese enfermo puede ser sano. Ahora, es importante entender que Dios usó a los discípulos y en ellos puso el Espíritu Santo con poder para que se realicen milagros. Dice la palabra que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y quiero que entienda algo, porque a veces ha pasado. Note que el hombre no tiene poder en sí mismo para realizar esos milagros. Ya ve que después a algunos se les sanan 3 enfermos y empieza, soy el mano santa, ¿vio? No hay manos santas. Digo, manos chantas. Realmente Dios le ha dado el poder del Espíritu Santo a la iglesia. Y la iglesia, y muchas veces Dios ha usado a muchas personas para que a través de ellos los milagros de sanidad sean realidad. Por eso yo soy uno de los que, ahora, aquí hemos tenido testimonios de sanidad varios. Y yo siempre, usted verá que hay gente que me preguntó, pastor, ¿por qué oras por las enfermedades casi cada reunión? No importa de lo que vayas a predicar, vos orás por sanidad. Porque soy uno de los que cree que siempre tenemos que orar por sanidad a las personas enfermas. ¿Por qué? Porque Jesús la llevó en la cruz y porque Él nos dio el poder del Espíritu Santo para poder poner nuestras manos por los enfermos y que sean sanos. Entonces, yo siempre oro por sanidad. Y esto lo voy a hacer antes de terminar esta reunión. Vamos a orar. La voluntad, y ahora hay algo importante, preste atención. La voluntad y el propósito de Dios es sanar. Diga conmigo, es sanar.
Aunque sucede que hay muchas personas que mueren por enfermedad. Pareciera una contradicción. Ahora, el hecho de que haya gente que muere por enfermedad no demerita el poder de Dios, sino que nos muestra que Dios siempre cumple sus propósitos. Hay dos escrituras que le voy a leer que tenemos que entenderlas cuando hablamos de sanidad. La primera está en Segunda de Reyes 13:14. Dice: Eliseo se enfermó de la enfermedad de la que moriría. Así comienza este versículo. ¿Usted sabe quién era Eliseo? Tremendo profeta de Dios. Un hombre que recibió la doble porción de la unción del profeta Elías. Y si uno ve, hizo el doble de milagros, se registran. O sea, había algo tremendo sobre su vida. Ahora dice aquí: Eliseo se enfermó de la enfermedad que moriría. Entonces Dios no es... Mire, este hombre sanaba las aguas, sanaba personas. Este hombre tenía un poder impresionante. Mire, había tanto poder y tanta unción que un día un soldado se cae muerto en donde estaban los huesos de él, sobre la tumba de Eliseo, donde estaban los huesos de Eliseo, y la persona, cuando cae y toca los huesos de Eliseo, la persona resucita, vuelve a la vida. Imagínense si había poder en Eliseo. Sin embargo, se murió de una enfermedad. Pastor, entonces, ¿sí?, se me cruzan los cables, ¿no? Como Chaparrón Bonaparte, ¿se acuerda que tú y yo estamos locos, Lucas? ¿Qué onda? ¿Cómo es eso si hay poder para sanar? Bueno, le voy a leer otro versículo, Hebreos 9:27. Dice: y así como cada persona, diga conmigo, cada persona, diga conmigo, yo soy uno de esos. Como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Mire, cuando alguien muere con una enfermedad, yo siempre digo que esa enfermedad son como los carros que se llevaron a Elías. Vio que el profeta Elías fue llevado por unos carros. Bueno, algunos carros suelen venir envueltos en papel de enfermedad. O sea, alguien se va a morir. O sea, la gente se va a morir. ¿Por qué? Porque así está escrito. Y está destinado. Nos vamos a morir algún día. ¿Cuántos saben que algún día usted se va a morir? ¿Sí? Esperemos que no falte, que falte mucho todavía, ¿no? Pero alguno también dice: Señor, quiero estar en tu... No veo la hora, cara a cara te veré. No, yo me acuerdo de una canción, ¿te acordás, Mary? Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Pero más de uno dice: Señor, pero todavía podemos esperar un ratito más. Todavía puedo esperar un rato más. Me quiero quedar un rato más en la tierra. Algún día te vas a morir. Y a veces va a pasar que te vas a morir de una enfermedad. O sea, suele pasar, sí. Y habría otros pasajes. Hoy no tengo tiempo, pero quiero decirte este día que esto no demerita el poder de Dios. Jesús llevó en la cruz nuestras enfermedades. Y yo creo que Él nos ha enviado a dar vista a los ciegos, a sanar a los enfermos. Ciegos naturales y ciegos espirituales. Y tiene tanto poder, que Él puede sanar la enfermedad que se ve, o el problema que se ve, como el problema que no se ve. Así como puede sanar la vista de un ciego, pero puede sanar su sistema interno para procesar lo que el ojo ve. Él puede sanar el ojo, Él puede hacer, el mejor neurocientífico que existe, el que creó la neurociencia, es nuestro Dios. Y Jesús era neurocientífico antes que Manes, mire. Antes que Facundo Manes, ya el Señor trabajaba en la neurociencia y le restablecía la vista a un ciego. ¿Cuántos dicen: esta mañana el Señor me va a sanar? Créalo, esta mañana hay sanidad para Nathan. Porque Jesús en la cruz llevó nuestras enfermedades. Otra de las obras, voy a avanzar por una cuestión de tiempo, es la sanidad interior o la sanidad al corazón quebrantado. Yo le llamo la sanidad del corazón. Y no me refiero del músculo, me refiero a la sanidad interna, la sanidad
interior. La sanidad divina no solo se aplica a la salud del cuerpo, pero también a la sanidad que puede darse con alguna dolencia espiritual y que necesita restauración espiritual. Yo creo en la sanidad del alma y del espíritu. El Señor sanó a muchas personas que no tenían enfermedades del cuerpo, pero tenían enfermedades del espíritu. Y Dios quiere que, ¿y por qué esto es así? Porque Dios quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Todo nuestro ser, diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados, sean preservados. Por eso Jesús no solamente sana el cuerpo, pero también sana adentro. Y quiero que me preste atención los próximos minutos porque es muy importante lo que le voy a compartir. Hebreos capítulo 12, versículo 13 dice: enderecen para sus pies los caminos torcidos, para que el cojo no sea desviado, sino más bien sanado. Pareciera que aquí habla de sanidad física, pero otras versiones dice para que lo que está torcido sea sanado, para que lo que no anda derecho sea sanado. El Señor quiere restaurarnos espiritualmente. Aquí no solo habla de cojo, de que aquel que tiene un pie enfermo, un pie chueco. Cuando habla de lo cojo, el cojo, muchas veces habla de lo que está torcido en nuestra vida. Y a veces hay cosas torcidas adentro nuestro. Y uno sufre por eso. Dios nos sana espiritualmente para que nos mantengamos en su camino. No quiere ciegos ni cojos espirituales. Él quiere que seamos personas santas y sanas para Él. La palabra quebrantar, cuando habla de corazón quebrantado, escuche bien. La palabra quebrantar significa romper, separar con violencia las partes de un todo. ¿Sabe qué es quebrantar? Es cuando usted agarra un jarrón, una copa, lo iba a hacer, pero dije no, porque va a quedar algún vídeo dando vuelta y algún chico se nos va a terminar lastimando. Pero si usted agarra un jarrón de cerámica, una taza o algo, y usted lo tira con violencia, usted se va a dar cuenta que eso que era una sola pieza se pueden volver cientos de piezas. Bueno, eso, la palabra quebrantado en el original da la idea de algo que era de una pieza, pero violentamente fue golpeado y quedó hecho 1000 pedazos. Jesús dijo: yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón, aquel que tiene el corazón hecho 1000 pedazos. Jesús vino al mundo a tomar cada pedazo del corazón quebrado de la gente. Y todo lo que en su vida está roto, para volverlo a juntar y volver a sanar, toda herida, todo rechazo, escuche bien, toda amargura, toda falta de perdón, toda culpabilidad y lo que sea que está afectando la vida de la persona de forma negativa. Jesús vino a tomar cada pedazo de eso y a sanarlo otra vez. Mire, le voy a decir algo que es una gran realidad. Hay muchos creyentes que nacieron de nuevo, que van a ir al cielo, No estoy diciendo que no, acá no me voy a meter con quién va al cielo, quién va al infierno, quién soy yo para decirlo. Que son hijos de Dios y yo creo aún que el Espíritu Santo está con ellos, vive en ellos, pero sin embargo siguen atados al pasado. Y siguen atados a las heridas recibidas. Y eso hace que continúen atados a vicios. Y a veces cuando uno piensa vicio, piensa en un hombre agarrando cocaína y poniéndose aquí y aspirando. Pero ¿cuántas otras cosas son vicios que no tienen que ver con drogas, que no tienen que ver con alcohol? A veces uno piensa en vicios y piensa en el tipo que toma o en el tipo que se droga. Pero ¿cuántas cosas hay en nuestra vida que son vicios, malos vicios? A veces ese vicio se llama comida. Hay muchos vicios, pecados, personas que siguen atados al pasado y son víctimas de la depresión. Y uno dice, ¿son cristianos? Sí. ¿Vienen a la iglesia? Sí. ¿Se sientan en nuestras reuniones?
A veces tienen años sentados en una reunión. Mire, había una mujer que estaba encorvada y dice que Satanás la había atado durante 18 años. Así que podés tener 18 años sentado en una silla, escuchando todas las reuniones y podés seguir sin ser sanos. Víctima de la depresión. Personas que se dejan dominar por sentimientos de rechazo, complejos de inferioridad a veces. Ataduras sexuales, temores, inseguridades, arrastran maldiciones generacionales. ¿Saben lo que necesitan? Necesitan que sean sanos en su corazón. Sí, nos han acusado de que no, una sanidad interior. Sí, yo creo en eso. Por supuesto. Y por supuesto que creo que es un estado en el que la gente necesita salir. Por supuesto. Y lo hemos ministrado muchas veces. Esta clase de sanidad, generalmente la sanidad física es más visible, pero la sanidad interior está relacionada con la persona, con su pasado. Tiene una vida emocional afectada y no hay tiempo ni espacio para otras cosas. Lo que afecta a la persona en el pasado, haya sido en la niñez o en la vida adulta, tiene vigencia en el presente. Entonces caminan en el presente con una atadura de algo que pasó atrás. Y hay cosas que nos pasaron en la vida, que no la hemos soltado y que al día de hoy tratamos de vivir de una manera distinta, pero siguen condicionando nuestro presente. No nos dejan disfrutar de la libertad. Hay un dicho, ¿cuántos conocen este dicho que dice el tiempo borra las heridas? Se ha cantado de eso. Dicen que el tiempo borra las heridas. Pero en realidad yo creo que no es real. Yo creo que Jesús es el único que vino a sanar los corazones quebrados. A veces el tiempo no borra la herida, lo único que hace el tiempo es infectarla más. Y uno la tapa. Salmos 34, 18 y 19. Dice, el Señor, Salmo 34, 18 y 19, dice, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Libra a los de espíritu abatido. El bueno no está libre de tribulación, también tiene sus problemas, pero en todos ellos, diga conmigo, en todos ellos lo auxilia el Señor. Familia, usted dirá, pero yo soy hijo de Dios, cristiano, voy a la iglesia, sirvo en la iglesia, predico, dirijo la alabanza, toco un instrumento, trabajo con los jóvenes, hago esto, hago aquello, hago lo otro. Quiero decirte, el justo suele tener esto y a veces podemos hacer todo esto y estar con el corazón quebrantado. Y necesitamos sanarlo. Miren lo que añadía Isaías. Jesús, yo le decía que en Lucas 4 Jesús leyó Isaías 61, 1 y 2. Miren lo que dice el versículo 3 de Isaías 61. Isaías 61, 3 dice, a alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, o luto, dice otra versión. Un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y serán llamados robles de justicia, plantados por el Señor para gloria suya. ¿Quiere que le diga algo? Una de las cosas que el Señor vino a hacer es a tomar tu luto y ponerte un manto de alegría, a cambiar la ceniza. ¿Sabe lo que era la ceniza en el pueblo judío? La ceniza era señal de dolor, era señal de estar, algo malo había pasado y la gente se ponía en ceniza. Pero el Señor vino a traerte una diadema. Algunas versiones dice el medio gloria por ceniza. Él no quiere ver tu cabeza llena de ceniza. El Señor vino a tomar los pedazos de tu corazón y a ponerte una corona en lugar del luto, alegría, perfume de gozo. ¿No le pasa a usted que hay personas que de repente tienen perfume de amargura? Y pareciera que uno se acerca y siempre todo es negativo y uno a veces puede decir, este amargado no me quiero juntar, pero más de una vez, ¿sabe lo que pasa con esa persona? Necesita ser sano adentro. Necesitan ser sanos adentro. Es un corazón que se hizo 1000 pedazos y por ahí la persona puede decirte que cree en Jesús y que cree en esto y que cree en el otro, pero escuche bien, el hecho de que diga que cree en Jesús no quiere decir que esos 1000 pedazos del corazón
ya hayan sido sanados y restaurados. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora le voy a dar algunos tips. Bueno, no tanto tips, pero algunos pasos que entiendo. Uno de los primeros frutos cuando experimento la sanidad del corazón es que me lleva a cambiar mi vida y la vida de otros. Empiezas a vivir en paz, en gozo, en alegría. Tu rostro, hay personas que a veces el rostro les cambia. Uno dice, parece otra persona. ¿Qué es lo que pasa? Es que Dios está sanando y juntando los pedazos de su corazón. Y la persona puede decir que es cristiana, se puede haber bautizado, tomado el ABC, la escuela de liderazgo, como le llamen en diferentes congregaciones, puedes haber hecho todo eso, pero si realmente no has expuesto tu corazón a Jesús, los 1000 pedazos de tu corazón siguen así. Vivimos distinto, nuestro rostro cambia, podemos reír, somos libres. Es como que te quitas una mochila de piedras de tu espalda. ¿No le pasa a veces a usted que siente como una mochila de piedras en la vida? A veces la gente cercana empieza a preguntar, ¿qué te pasa? ¿Tenés el rostro distinto? Sí, me encontré con Cristo. Jacob dijo, vi a Dios en Peniel, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. De hecho, un día de estos les voy a predicar de ese pasaje de Peniel, cuando el alma es libre. Esto es así porque donde había amargura, rabia, odio y resentimiento, el amor de Dios es el que lo llena. Y hay un perdón genuino. Jesús trató con las emociones de la mujer samaritana. ¿Se acuerda usted? Juan 4, no lo voy a leer ahora. Pero Jesús trató con las emociones de ella. No era una persona muy sana emocionalmente. Dios tuvo que tratar con las emociones de Elías en la cueva. Mire que este hombre había hecho descender fuego del cielo, Imagínese si era un hombre lleno de poder, sin embargo estaba deprimido y quería morirse y tenía cosas adentro que tenía que arreglar. No es para que nos sintamos mal. Dios ofrece esta sanidad al que se acerca a su corazón y lo busca. Mira, te voy a decir algo. Qué difícil es vivir con una mochila de piedras todo el tiempo. Y a veces esto es muy fuerte. Y sentimos que nunca vamos a salir de eso. Quiero hablarte del dicho al hecho. De hecho, del dicho al hecho en esta área. Quiero hablarte de algunos ingredientes o pasos fundamentales para experimentar la sanidad del corazón quebrantado. Número 1, deja de lado el sentimiento de culpa. Muchas de las personas que han sido abusadas sienten culpa. Por algo me pasó. Y quiero decirte que Dios no está enojado con vos, ni te abandonó. Así como tenemos que empezar limpiando una herida física para que no se infecte. ¿Qué pasa cuando alguien se raspa o se corta? ¿Qué es lo primero que tenés que ponerle? Limpiarle con alcohol, y a veces duele, ¿no? Mertiolate. ¿Por qué? Porque no se tiene que infectar la herida cuando la tratás. Entender y creer en un Dios amoroso y no en un Dios enojado va a crear un ambiente de libertad para poder entregar tu carga a Jesús. Si yo no puedo entender que Dios no tiene reproches para mí, no hay si yo dejo de sentir ese sentimiento de culpa, voy a poder venir libremente. Si yo me siento culpable, ¿se acuerdan de Adán? ¿Qué le decía Dios a Adán? Adán ya había metido la pata, ¿verdad? Y Eva, en el huerto. Y Adán lo andaba buscando. ¿Dónde estaba Adán? Escondido. ¿Por qué? Porque había un sentimiento de culpa. Había pecado, sí. Pero el sentimiento de culpa hoy te lleva a esconderte de Dios. Y muchas veces el no exponerte a Dios es porque hay sentimiento de culpa en tu vida. Deja eso de lado. Segundo, deja de lado tu vergüenza. No más vergüenza. No hay nada peor que cargar con la vergüenza. Eso es un obstáculo terrible para ser sano. La vergüenza de lo que yo hice. Tenés que recordar que en la cruz Jesús ya llevó tu vergüenza. ¿Quién puede condenarte? Ay, ¿qué van a decir de mí? ¡Qué vergüenza! La vergüenza es una atadura
que te quiere llevar a vivir con tu corazón quebrantado. Renuncia a la vergüenza, basta de vergüenza, no más vergüenza. Nadie puede condenarte, ni mucho menos el diablo, que es el que generalmente viene a condenarte. ¿Sí estamos aquí? Renuncia a la vergüenza. Tercero, reconoce la herida. Acá es algo básico. No hacerlo es como poner la cabeza en la tierra como el avestruz. ¿Vio el avestruz? Dice que el avestruz, cuando vienen los problemas, ¿qué trata de hacer? Esconde la cabeza en la tierra como para no ver el problema, pero el problema está. Y sabés que cuando vos tenés heridas en tu vida por rechazo, por abusos, por las veces que te han fallado y tenés rencor adentro y no lo reconoces, bueno, sí, pero acá, o lo justificás, lo que estás tratando de hacer es de meter la cabeza en el hoyo como el avestruz. Lo único que vas a lograr es esconder tu cabeza, pero todo tu cuerpo va a estar allí. Por grande o profundo que sea, el dolor que tenés es muy inferior al poder restaurador de Dios. Tenés que reconocerlo, pero es muy grande, pastor, es muy fuerte. Pero si no lo reconoces, tenés que reconocerlo y entender que es muy inferior al poder restaurador de Dios. Reconoce la herida. Número 4, entregale el dolor a Jesús. Jesús dijo: vengan a mí los que están cargados, cansados, trabajados, yo les voy a hacer descansar. Andá a Jesús y entregale tu dolor, abrí tu corazón y expresale la herida al Señor. Mira, te voy a decir algo, se vale llorar, se vale expresar eso. Mira, más de una vez hay gente que dice, pero se vale decirle a Dios, estoy enojado. Por supuesto que se vale, sí, se vale. Eso no quiere decir que le vas a faltar el respeto, pero se vale hacerlo. Porque si no, ¿cuántos saben que una curita sobre una gran herida no es la solución? Imagínate, vos te hacen una herida que se te ve el hueso y vos le pones una curita arriba. ¿Cuánto tiempo va a durar la curita? ¿Va a cerrar tu herida la curita? ¿Verdad que no? Y a veces, como una curita sobre la gran herida no es la solución, tratar de maquillar el dolor que guardamos tampoco lo es. Hay personas que maquillan el dolor. Nos hemos vuelto profesionales maquilladores del dolor. ¿Qué hacemos? Tenemos ese dolor, tenemos esa cosa que no se la expresamos y no se la traemos a Jesús. ¿Y sabés qué haces con maquillar el dolor? Lo seguís teniendo. Y ese dolor es el que sigue condicionando tu vida. No es la solución. No tiene sentido aferrarte al dolor o al sentimiento de venganza. Lo que muchas veces hace un corazón quebrantado es que yo estoy esperando el día en que él me pare delante de esa persona y le diga esas cosas o le haga esto, ya me va a conocer, y hay un sentimiento de venganza adentro. Y lo único que hace ese sentimiento de venganza es comerte por dentro. ¿Sí me explico? Entregale el dolor a Jesús. 5. Soltá el perdón incondicional. Le voy a decir algo. Yo sé que a veces hay cursos de sanidad interior y a veces, mire, yo sé que hay cursos de sanidad interior que a veces es más lo que ponen más locas a las personas y ponen más en crisis a las personas de lo que las sanan. Le voy a decir cuál es el 90% de la sanidad interior para mí. Perdonar. No perdonar trae serias consecuencias para la vida. Podemos terminar en dolor, en enfermedad, en miseria, en prisiones. Cuando perdonás, liberás a la persona de la deuda que tiene con vos, renunciás al derecho de vengarte y aún eres libre de tu carga y de tu prisión. Vos liberás a la otra persona y vos sos libre de tu carga. No tengo tiempo, ya casi estamos en horario, ya tendríamos que haber terminado, pero creo que es importante decirte esto. No pongas condiciones para perdonar. Cuando vos perdonás sin condiciones, estás derribando muros que te van a separar, que te separan del poder restaurador del Espíritu Santo. Cuando uno pretende perdonar condicionalmente, uno sigue el muro levantado. La única manera de derribar ese muro es decir, perdono sin condición. ¿Me explico? Si es necesario, perdoná a Dios
y perdonate a vos mismo. Porque ¿sabe qué? A veces nuestro problema no es con una persona. A veces nosotros estamos enojados con Dios. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Dios es pecador? No, pero a veces tengo que perdonar a Dios porque muchas veces nosotros adjudicamos nuestro dolor a Dios. Y nos hemos enojado con Dios y tenemos que aprender a que necesitamos perdonar a Dios. Otras veces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Podemos perdonar a todo el mundo, pero yo no me perdono por lo que pasó. Yo no me perdono mi error, yo no me perdono mi herida. Y quiero decirte algo, si vos no perdonás a Dios o a vos mismo, seguirás atado en una prisión. Y por último, número 6, con esto voy a terminar. Ayúdale a otros a perdonar. Sé un instrumento de ayuda para otros, no un instrumento de prisiones para otros. Muchas veces uno, en vez de ser un instrumento de ayuda, le dice a alguien, ¿viste lo que te hizo? No sueltes eso, No, porque esto. Y vas con una persona, y vas con alguien al que lo hirieron y le seguís hablando mal del que lo hirió. Lo único que estás haciendo es alimentando el sentimiento de rencor. Ayuda a otro a perdonar. Perdonar, como te decía, es el 90% de la sanidad del corazón o de la sanidad interior. Una vez libre y sano, podés constituirte en un facilitador para otros que viven presos del quebranto y las heridas. Otra vez, necesitas constituirte en alguien que le ayude a otro. Jesús lo hizo. Y aún con quienes no lo pedían. Es muy fuerte Lucas 22:34. Este es el penúltimo pasaje que voy a leer. Miren lo que dice aquí. Poco después Jesús dijo, Padre, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. Lo estaban matando. Estaban sorteándose la ropa. Se estaban burlando de él. Lo estaban haciendo pedazos. Y Jesús, ¿usted cree que alguno de estos le estaba pidiendo perdón? ¿Usted cree que alguno de estos estaba arrepentido por lo que le estaban haciendo? Y Jesús le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No le habían pedido perdón a Jesús, pero Jesús igual perdonó. Y si vos estás esperando que hay gente que te pida perdón, tal vez nunca en la vida te va a pedir perdón. De todas maneras, perdónalo. Hay gente que tal vez en la vida jamás te pida perdón por lo que te hizo. Jamás se arrepienta. Entonces no lo perdono porque no me pide perdón. Seguís atado vos. Jesús dijo, Padre, no le estaban pidiendo perdón, pero Él los estaba perdonando. Y Jesús nos enseña a hacerlo y a ser un facilitador con otras personas. Concluyo. La Biblia es la historia de una relación restaurada. Y esa restauración conlleva sanidad tanto física como emocional y espiritual. De eso te hablé hoy, en esta tercera entrega de esta serie. La semana pasada te hablé de libertad, hoy te hablo de sanidad, que van íntimamente relacionadas. Necesitas, la Biblia es la historia de una relación restaurada, Dios y el hombre. Y esa restauración lleva sanidad tanto física como emocional y espiritual. Yo creo en la sanidad y te animo a que lo experimentes y lo pongas en práctica. Ponete de pie. Jesús comenzó a decirles, esta escritura acaba de cumplirse hoy delante de ustedes. Desde aquel día no hay una sola razón para que un hijo de Dios redimido, lleno, que un hijo de Dios que tendría que vivir en plenitud, viva atado y en prisiones por un corazón quebrantado, por un cuerpo enfermo. Cierre sus ojos, no te